Era un miércoles, jamás lo olvidaré. Venía regresando de un flete largo, 3 días sin parar como se debe, con esas ganas tremendas de llegar a casa, darme un baño de esos largos y tirarme en la cama junto a mi vieja. ¿Saben cuando están tan cansados que hasta los huesos les duelen? Pues eso, yo nada más pensaba en llegar a casa y abrazar a mi Esperanza, sentir ese olorcito rico de comida casera. Pero cuando arribé con el tráiler al portón, ya sentí que algo no andaba bien. Las luces estaban todas prendidas y mi Esperanza nunca dejaba la casa así, gastando luz de a gratis. Cuando abrí la puerta, me llevé un susto. Sus maletas estaban todas arregladas en la sala y ella ahí estaba, sentada en el sillón con una cara de quien no durmió hace días. Se acabó, Evaristo, ya no se puede más. Así de directo, sin siquiera dejarme bajar la mochila como Dios manda. Se me heló el corazón. Juro que en ese momento pensé que estaba teniendo una de esas pesadillas de las que uno despierta todo sudado. ¿Cómo que se acabó? ¿De qué me estás hablando, mujer? Y ella me miró con esos ojos llenos de agua, pero con una firmeza que nunca le había visto. Hace 17 años que estoy casada contigo y con ese tráiler, y ya me cansé de quedar en segundo lugar. Oigan, me gustaría saber de dónde nos están escuchando y cómo se llaman. Échanme un grito en los comentarios para saber quiénes están del otro lado. Intenté hablar, pero ella levantó la mano, pidiéndome que me callara. Vives más tiempo con ese tráiler que conmigo. Conoces más gasolineras que los rincones de nuestra casa. El niño está creciendo sin papá. Yo aquí me estoy volviendo sombra en esta casa. Esto no es vida, Evaristo. En ese momento sentí una rabia tremenda subir, trabajando como un condenado para darles lo bueno y lo mejor. Y así me paga. Estás loca, Esperanza. Todo lo que hago es por ustedes. ¿Quién paga las cuentas? ¿Quién compró esta casa, este sillón donde estás sentada? Fue ahí que empezó a llorar de verdad. Pero no era llanto de arrepentimiento, no. Era el llanto de quien ya está demasiado cansada. No quiero sillón, Evaristo. Yo quería marido. Miguelito quería papá. Pero tú nada más tienes ojos para la carretera. Entonces me contó que su hermana Remedios había venido por ella, que ya había hablado con el abogado, que Miguelito, mi chamaco de 12 años, ya sabía todo y estaba en casa de la abuela porque no me quería ni ver, que ella había conseguido trabajo de cajera en el súper de Don Chente. Fue como si el mundo se me viniera encima. 17 años de casados, tirados así nomás, de la noche a la mañana. ¿Tienes otro, Esperanza? ¿Es eso? Dime la verdad. Fue lo único que se me ocurrió decirle. Me miró con una tristeza tan grande que dolió más que cachetada en la cara. Si tuviera otro, por lo menos tendría una disculpa, ¿no? Pero no, Evaristo, yo nomás tengo soledad. Traté de argumentar, de decir que iba a cambiar, que agarraría menos fletes, que podíamos viajar juntos, que me llevaba al niño en vacaciones, pero ella ya tenía tiempo decidido. Me di cuenta al momento que ya no había vuelta atrás. Remedios llegó como a los 20 minutos después. Ni me volteó a ver bien. Ayudó a cargar las maletas y mi Esperanza se fue así, sin voltear para atrás. Dejó la alianza encima de la mesa de la cocina. 17 años se volvieron un anillo dorado abandonado encima de un mantel. Me quedé parado en la sala viendo la nada. La casa de repente se sintió demasiado grande, demasiado vacía. Agarré una botella de tequila que guardaba en el armario y me senté en el escalón de la puerta. Bebí hasta no aguantar más estar sentado. Cuando el alcohol me pegó fuerte, me levanté, me tropecé con mis propias patas y salí caminando sin rumbo. Terminé regresando a mi tráiler. Abrí la puerta de la cabina y me tiré ahí adentro. Creo que lloré hasta quedarme dormido. Desperté de madrugada con frío, con dolor en la espalda, con la boca seca del tequila. Fue la primera noche que dormí en el tráiler, no por estar en carretera, sino por no tener a dónde más ir. En la mañana, con la cabeza latiendo, le hablé a Miguelito. Sonó y nada. Le mandé mensaje. Nada. Traté de hablar con Esperanza, celular apagado. Miré alrededor. La casa ya no era mía, por lo visto. Tenía cuentas que pagar, flete programado y yo ahí perdido. Agarré unas ropas, cepillo de dientes, jabón, lo eché todo en una mochila vieja y me subí al tráiler. Por lo menos tú nunca me abandonaste, ¿verdad, viejo?
le dije dándole palmaditas al tablero del camioncito y arranqué para la carretera sin saber bien para dónde iba en la vida. Solo sabía que desde ese día en adelante mi dirección se había vuelto esa cabina vieja. ¿Quién iba a decir que el lugar que destruyó mi matrimonio se iba a volver mi único hogar? Los primeros días después de que se fue Esperanza, parecía que estaba dentro de una pesadilla que nunca se acababa. Cada vez que despertaba dentro de esa cabina apretada, con la espalda doliendo y el corazón más todavía, tenía que recordar todo otra vez, que estaba solo, que había perdido a mi familia, que mi casa ahora era un asiento de tráiler. Traté de rentar un cuartito en una pensión cerca de la gasolinera Pemex, pero el dinero estaba apretado. Esperanza se había llevado la mitad de nuestros ahorros. Era su derecho, yo lo sabía. Pero eso dejó las cuentas todas apretadas, y con la mensualidad del tráiler sobraba casi nada. Es nomás por un tiempo, me mentía a mí mismo todas las noches antes de dormir. Lueguito las cosas mejoran. Pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo. Adaptar esa cabina para que fuera casa no fue fácil, no. Nunca me había fijado qué tan difícil era hacer las cosas más sencillas. Bañarse nomás en gasolineras de carretera, pagando 50 pesos por 15 minutos de agua, muchas veces fría. Hacer comida. Empecé a cargar una estufa chiquita de campismo y una ollita, haciendo arroz con salchicha en el acotamiento. Lavar ropa nomás cada quincena cuando se podía parar en una lavandería. Una noche, lloviendo fuerte, estaba parado en una gasolinera chica en el interior de Michoacán. La lluvia pegando en el techo del tráiler, ese ruidito que antes me arrullaba, ahora parecía que se estaba burlando de mí. Agarré el celular y otra vez traté de hablarle a Miguelito. «Bueno, papá». Mi corazón casi se me sale por la boca cuando escuché su voz. «Hijo, qué ganas tenía de oírte. ¿Cómo estás?» Hubo un silencio del otro lado, de esos silencios que duelen más que gritos. «Estoy bien», respondió seco. «¿No está ahí mi mamá?» «Pero te hablé para platicar contigo, hijo. Quería saber cómo va la escuela, si necesitas algo». «No necesito nada. Mi mamá está cuidando todo». Otro silencio. Podía escucharlo respirar del otro lado. 12 años. Un niño todavía. Mi niño. «Hijo, tu papá te extraña mucho. Cuando regrese podríamos...» «Siempre vas a regresar, ¿verdad, papá? Desde que era chiquito. Siempre vas a regresar, pero nunca te quedas». Y me colgó así en mis narices. Me quedé viendo el celular mudo, con la lluvia cayendo allá afuera y las lágrimas corriendo sin parar. Esa noche grité dentro de la cabina, grité hasta quedar ronco. Le di puñetazos al volante hasta que me sangraron los dedos. El dolor de saber que tu propio hijo te culpa de todo es peor que cualquier dolor físico. En la mañana, con los ojos hinchados, fui a bañarme a la gasolinera. Cuando estaba terminando, se acabó el agua. Ni siquiera me había enjuagado bien el pelo. Salí así nomás, todo enjabonado, y el despachador se rió en mis narices. «Ya hasta en jabón está economizando, compadre». Regresé al tráiler con vergüenza, con coraje, sintiéndome como basura. ¿Eso era lo que me había vuelto? Un pobre diablo que ni bañarse puede como Dios manda. En el retrovisor vi a un hombre que no reconocí. Barba de días sin hacer. Ojeras profundas, mirada perdida. ¿Quién era ese? ¿Dónde estaba el Evaristo que conocía cada carretera de este país? ¿Que tenía orgullo de ser trailero? ¿De mantener a la familia con el sudor de su trabajo? La soledad dentro de esa cabina se fue volviendo más pesada cada día. De noche era peor. Cuando toda la gente en las gasolineras se iba a sus casas, a sus familias, yo me quedaba ahí viendo las fotos viejas en el celular. Esperanza sonriendo en nuestro viaje a la playa, Miguelito chiquito sentado en mis piernas, fingiendo manejar el tráiler, nuestra casa que había ayudado a construir ladrillo por ladrillo, que ya no me pertenecía. Una noche paré en una gasolinera y vi a una familia cenando en una mesa del restaurante. Papá, mamá, 2 hijos chicos, todos riéndose, compartiendo papas fritas, el papá ayudando a la niña más chica a tomar refresco con popote. Una escena tan sencilla, una felicidad tan común que la mayoría de la gente ni le da valor.
Me quedé viéndolos tanto tiempo que la señora se dio cuenta y me miró desconfiada. Bajé los ojos con vergüenza y regresé al tráiler. Esa noche fue la peor. Lloré como niño, abrazado a la almohada vieja que todavía tenía el olor de nuestra casa. Llegué a pensar en dejar todo, el tráiler, el trabajo, la vida. ¿Para qué seguir adelante si no tenía a nadie esperándome en ningún lugar? Esa madrugada, acostado en la cama improvisada en la cabina, viendo las estrellas por la ventana, tuve que aceptar. El tráiler ya no era nomás mi sustento, ya no era nomás la razón por la que Esperanza me dejó. Era mi casa ahora, mi único hogar. Y lo peor de todo, no sabía por cuánto tiempo sería así, si algún día volvería a tener un lugar para llamar hogar, una familia esperándome, si algún día mi hijo me perdonaría. La carretera que siempre me llevó lejos de casa, ahora era la única casa que me quedaba. Fue un domingo en la mañana cuando empezó lo peor. Estaba en la gasolinera de Don Refugio, esa grande a la orilla de la carretera federal 15, donde muchos compañeros traileros acostumbran juntarse para desayunar antes de agarrar el jale de la semana. Llegué temprano, barba hecha con agua mineral en una palangana improvisada, ropa planchada como se podía, tratando de mantener algo de dignidad. Vi a Abundio, al flaco y al gordo sentados en la mesa de siempre. Gente que conocía desde hacía más de una década, compañeros de carretera. «Órale, Evaristo, ven acá, compadre», gritó Abundio haciéndome señas. Respiré hondo, forcé una sonrisa y fui. Necesitaba eso, platicar, reírme un ratito, olvidarme de la vida aunque fuera un minuto. «¿Y qué tal, compadre? ¿Dónde anda doña Esperanza? ¿Ya está dejando salir solo al compadre?», preguntó el flaco, riéndose. El café se me atoró en la garganta. Nadie sabía todavía. No le había contado a nadie. «Esperanza, nos separamos», dije bajito, viendo el café. El silencio cayó pesado en la mesa, de esos silencios que se sienten el peso. «Órale, compadre, lo siento mucho», dijo Abundio, dándome palmaditas en la espalda. Pero fue el gordo el que soltó la bomba. «¿Y dónde estás parando ahora? ¿Regresaste a casa de tu mamá?». No sé qué me dio. Tal vez fue orgullo, tal vez vergüenza, pero mentí. Estoy en un cuartito rentado, cosa sencilla, hasta organizar la vida. El flaco me miró de arriba abajo, frunciendo el ceño. «¿Cuartito? Pero yo te vi saliendo de la cabina hace ratito con cepillo de dientes en la mano». Sentí que se me quemaba la cara, la sangre subiéndome, la vergüenza apoderándose. «¿Estás viviendo en el tráiler, Evaristo?», siguió. No por maldad, pero eso me dolió como puñalada. «No más unos días», tartamudeé, «hasta encontrar un lugar decente». El silencio regresó, más pesado todavía. Los tres se miraron. Yo conocía esa mirada. Era lástima, pura lástima. «Si necesitas un lugar para quedarte, compadre, mi cochera tiene un cuartito», ofreció Abundio con voz mansa, «que usamos para guardar trastes». «No se necesita», respondí rápido, tragándome el café de un jalón. «Estoy bien, de verdad». Salí de ahí con las piernas temblando, el orgullo más herido que nunca. Regresé al tráiler, azoté la puerta con fuerza y recosté la cabeza en el volante. Era nomás el principio. La noticia corrió. Ya saben cómo es la carretera. Las noticias vuelan más rápido que tráiler con carga de frutas. En otra gasolinera, 2 días después, el checo se me acercó. «Evaristo, hermano, supe que estás pasando mal rato, que te separaste de Esperanza y estás viviendo en la cabina». Traté de negar, pero me interrumpió. «No necesitas mentir, el flaco ya le contó a todo mundo». Sentí una rabia subir que casi pierdo la cabeza, pero no era culpa del flaco, no era culpa de nadie. «Me estoy defendiendo, Checo», respondí tratando de parecer fuerte. «Toma esto», dijo metiéndose la mano en la bolsa y sacando unos billetes, «para ayudarte a rentar un rinconcito». Miré el dinero, 2,000 pesos. Dinero sudado de un compañero que también se las veía duras en la carretera. La vergüenza me consumió por dentro. «No necesito limosna, Checo», le dije empujándole la mano más brusco de lo que debía. Su cara cambió. «No es limosna, Evaristo, es mano amiga.
Ya dije que no necesito. Casi grité, llamando la atención de otros choferes. El checo guardó el dinero moviendo la cabeza. El orgullo no calienta cuando hace frío, ni llena la panza vacía, compadre. Y se fue dejándome ahí con mi vergüenza y mi orgullo herido. Por la noche, estacionado en una gasolinera más chica, vi a unos traileros más jóvenes viendo mi tráiler y cuchicheando. Uno señaló, otro se rió. Alcancé a escuchar un pedazo. Es ese al que la señora dejó. Está viviendo dentro del tráiler igualito que indigente. Cada palabra era una puñalada. Yo, que siempre fui respetado en la carretera, que tenía orgullo de decir que era el Evaristo del tráiler azul, conocido de norte a sur, ahora me había vuelto motivo de chisme y lástima. Hubo día que preferí no parar en gasolineras grandes. Empecé a buscar lugares aislados, sin movimiento. Paraba en acotamientos, gasolineras abandonadas, cualquier rincón donde nadie me conociera, donde nadie pudiera mirarme con esos ojos de lástima. Una tarde, Carlitos, amigo de años, me habló. «Órale, Evaristo, estoy pasando cerca de donde andas. Vamos a cenar, yo pago». Inventé disculpa. Dije que tenía prisa de entregar una carga. Era mentira. Estaba parado desde hacía 2 días sin flete, contando las monedas para llenar el tanque. «Evaristo, déjate de tonterías. Todo mundo pasa apuros. Déjanos ayudar, hermano». «No necesito ayuda», le grité y le colgué el teléfono. Después lloré como niño, de rabia, de vergüenza, de soledad. Lo peor no era dormir en el tráiler. Lo peor no era el baño frío. Lo peor no era ni la falta de esperanza y Miguelito. Lo peor eran las miradas, los cuchicheos, la lástima. Lo peor era ser el Evaristo que fracasó, el Evaristo que la mujer abandonó, el Evaristo que no tenía ningún techo para llamar suyo. Esa noche, acostado en la cabina viendo el techo, me pregunté cuánto tiempo más aguantaría esa vida. Cuánto tiempo hasta que mi orgullo se derrumbara de una vez y tuviera que pedir ayuda, o peor, regresar arrastrándome donde Esperanza, aún sabiendo que ella ya había seguido adelante. El precio de la soledad nunca es nomás la falta de compañía, es la vergüenza que viene junto con ella. Órale, ya que llegamos hasta acá, déjenme preguntarles algo bien directo. ¿Ustedes creen que un hombre puede llegar tan abajo y aún tener dignidad? ¿O ya de plano cuando estás viviendo en un tráiler eres un fracasado? Échenme sus comentarios porque quiero saber qué piensan ustedes de esto. Fue un miércoles de lluvia cuando todo se desplomó de una vez. Venía de Guadalajara con una carga de maíz, contando centavo por centavo para que el diésel alcanzara hasta el destino final en Veracruz. El dinero estaba apretado, más apretado que nunca. Tuve que mandar una parte para Esperanza, para Miguelito, aunque ella no me pidiera nada. Un hombre puede perder todo menos la dignidad de cuidar al hijo. El cielo se oscureció de repente, de esa forma que nomás pasa en el interior de Puebla cuando viene tormenta brava. Empezó una lluvia de esas que arrancan techos. Bajé la velocidad, apretando el volante con tanta fuerza que los dedos se me pusieron blancos. Ya estaba cansado, 3 noches mal dormidas en la cabina, con dolor en la espalda que ni medicina estaba quitando. Fue cuando sentí ese brinco, ese ruido que todo trailero conoce y le reza a Dios para nunca escuchar. El motor falló 1, 2 veces y después se murió de una vez. «No, mi viejo, ahora no», le rogué dándole palmaditas al tablero, como si el tráiler me pudiera escuchar. Alcancé a orillarlo en el acotamiento antes de pararse completamente. La lluvia caía tan fuerte que apenas se veía 1 metro adelante. Prendí las intermitentes y traté de echarle marcha otra vez. Nada. Traté una vez más rezando bajito. Nada. Abrí el cofre debajo de toda esa lluvia, mojándome hasta los huesos. Revisé el motor como pude, pero ya sabía qué era. La bomba de combustible se había fregado. Ese ruido no mentía. Y para acabarla, mi celular no tenía señal. Regresé a la cabina empapado, temblando de frío. Tenía que esperar a que parara la lluvia para tratar de resolver. Prendí el radio para oír el pronóstico del tiempo. La noticia no era buena. Tormenta hasta el día siguiente, con alerta de inundación.
Abrí el armario de la cabina buscando algo que comer. Nomás tenía un paquete de galletas saladas a la mitad y una latita de sardinas. Era todo hasta el día siguiente, mínimo. Cayó la noche, y con ella aumentó el frío. Sin el motor prendido no había cómo prender la calefacción. Me puse toda la ropa que pude. Me envolví en la cobija delgada, pero el frío parecía meterse hasta los huesos. En esa soledad, con la lluvia pegando en el techo, los recuerdos empezaron a llegar uno tras otro. Me acordé de Esperanza, calentándome los pies helados en las noches de invierno cuando llegaba de viaje. «Parece que tienes hielo en las venas, Evaristo», decía riéndose, mientras me sobaba los pies entre sus manos calentitas. Me acordé de Miguelito chiquito de 5 años, pidiendo dormir conmigo y con Esperanza cuando había truenos, igualito que estaba habiendo ahora. «Papá, el cielo está peleando», decía asustado acurrucándose entre nosotros dos. ¿Qué no daría en ese momento por tenerlos a los dos ahí conmigo, para no estar solo? Traté de dormir, pero no pude. El hambre apretaba, el frío cortaba, y la soledad pesaba más que carga de cemento. Cuando amaneció, la lluvia había bajado un poco, pero no parado. Probé el celular otra vez, una rayita de señal. Le hablé al primer número que se me ocurrió. El Flaco. «Bueno, Flaco, soy Evaristo». La llamada se cortaba, fallaba. «Tengo el tráiler parado, se fregó la bomba de combustible, necesito que...» Se cortó la llamada. Traté otra vez, varias veces. Nada. Decidí tratar de caminar hasta encontrar ayuda. Me puse mi chamarra todavía húmeda, agarré una botella de agua a la mitad y salí bajo la lluvia. Caminé. 1 hora, 2 horas. Ningún carro pasaba por esa carretera secundaria. Mis pies dentro de las botas mojadas empezaron a ampollarse. El hambre dejó de ser molestia y se volvió un dolor agudo en el estómago. Cuando por fin divisé una gasolinera chiquita, casi me caigo de rodillas en el asfalto del alivio. Entré goteando agua, los labios morados de frío. El despachador me miró desconfiado. «Oiga, jefe, mi tráiler se descompuso como a 8 kilómetros de aquí. Necesito un mecánico. ¿Y si me puede prestar el teléfono?» «El teléfono no sirve por la tormenta», me contestó seco. «Y el mecánico nomás viene mañana». «Pero no puedo esperar hasta mañana. Tengo plazo de entrega y...» «Ese es su problema, compadre». Esas palabras me pegaron como puñetazo. ¿Mi problema? Sí, era mi problema. No más mío. A nadie le importaba un trailero descompuesto en la carretera. «Por lo menos véndame una torta fiada. Le pago cuando venga el mecánico, se lo juro». El hombre me miró de arriba a abajo con desprecio. «Aquí se paga de contado, no hay fiado». Salí de ahí destrozo, con lo poquito de dignidad que me quedaba hecho pedazos. Regresé caminando al tráiler bajo la lluvia, con el estómago vacío y el alma más vacía todavía. Cuando llegué, ya era casi de noche otra vez. Me tiré en la cabina mojado con hambre agotado. Fue ahí viendo el techo manchado de humedad cuando me derrumbé de una vez. Lloré como nunca había llorado en la vida. Lloré por el matrimonio acabado, por el hijo lejano, por la soledad, por la humillación. Lloré por todo lo que había perdido y por el hombre quebrado en que me había convertido. «Es nomás un día más», empecé a repetirme entre sollozos. «Es nomás un día más, nomás un día más». Pero por primera vez desde que empecé en la carretera, no estaba seguro de querer ver nacer el día siguiente. La lluvia aumentó otra vez, entrándose por una rendija de la ventana mal sellada. El agua me goteaba en la cara mezclándose con las lágrimas. En esa noche oscura, solo en el acotamiento de una carretera olvidada, entendí lo que era tocar fondo. Al día siguiente amaneció con el cielo todavía cargado, pero por lo menos la lluvia había dado tregua. Estaba acostado en la cabina temblando de fiebre. La noche entera mojado me había pasado factura. Mi cuerpo dolía como si me hubieran dado una paliza. La garganta me raspaba, y el hambre ya se había vuelto una especie de adormecimiento raro en el estómago. Junté las fuerzas que me quedaban y salí del tráiler. Tenía que intentar otra vez. No me podía quedar ahí hasta morirme. Miguelito no se merecía un papá así, por malo que fuera yo.
Apenas había dado 10 pasos cuando escuché el ruido de un motor. Me volteé y vi un Tsuru viejito subiendo por la carretera, levantando polvo de la tierra mojada. Me paré en medio de la carretera, haciendo señas desesperado. El carro bajó la velocidad y se paró. Un señor como de 60 años bajó el vidrio. Tenía la cara marcada por arrugas profundas, piel quemada de sol, de esas personas que trabajaron toda la vida bajo el rayo del sol. ¿Necesita ayuda, compañero? Casi lloré ahí mismo del alivio. Mi tráiler se descompuso. Creo que es la bomba de combustible. Estoy sin comida desde ayer, sin comunicación. El hombre me miró de una forma extraña. No era lástima, como ya había visto en los ojos de tantos otros. Era otra cosa, parecía entendimiento. Súbase, vamos a la gasolinera, conozco al dueño, le echamos la mano. En el camino se presentó Don Teodoro, despachador retirado de la gasolinera El Águila, como a 20 kilómetros de ahí. Iba a visitar al hijo que trabajaba en la gasolinera donde me habían tratado mal el día anterior. Dormí muchas noches dentro de tráiler también, comentó viendo la carretera. Antes de ser despachador fui trailero por 15 años. Sé cómo está. Algo en esa frase sencilla quebró una barrera dentro de mí. No era nomás el hambre, el cansancio o la fiebre. Era la sensación de que por primera vez en semanas alguien de verdad entendía lo que me estaba pasando. Llegamos a la gasolinera y don Teodoro fue directo a hablar con el hijo, que era el gerente, no el despachador mal educado. Gracias a Dios. Minutos después estaba sentado en una banquita en la parte de atrás del restaurante, con un plato de comida caliente enfrente y una taza de café humeando. «Come despacio», me aconsejó don Teodoro sentándose frente a mí. «Estómago vacío, tiene que acostumbrarse otra vez». Mientras comía, habló con un mecánico conocido. El muchacho agarró unas piezas y herramientas y dijo que iba a ver qué se podía hacer en mi tráiler. Terminé de comer en silencio, sintiendo la fuerza regresando de a poquitos al cuerpo. Don Teodoro se quedó ahí sin hablar mucho, nomás una presencia que tranquilizaba. Cuando terminé, me ofreció un cigarro. No fumaba desde hacía años. Desde que nació Miguelito y Esperanza, me hizo prometer dejar el vicio, pero en ese momento acepté. «¿Quiere platicar de lo que está pasando?», me preguntó después de una fumada larga. Y no sé por qué, pero le conté todo, todito. La separación, la vergüenza, el hijo que no me quería hablar, las noches en la cabina, los prejuicios de los compañeros, el dinero acabándose. Hablé sin parar, como si una presa se hubiera reventado dentro del pecho. Él escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé ya estaba llorando otra vez, apenado de las lágrimas que se me caían en el café. ¿Sabe qué pienso? Finalmente habló después de un silencio largo. A veces, Dios deshace todo para armarlo bien. Esa frase sencilla me pegó como rayo, deshace todo para armarlo bien. ¿Cómo así?, pregunté secándome la cara con la manga de la camisa. Uno pasa la vida construyendo de la forma equivocada, poniendo ladrillo sobre ladrillo, sin darse cuenta de que los cimientos están podridos. Entonces viene la tormenta y se lleva todo. En el momento parece el fin del mundo, pero tal vez nomás sea la oportunidad de reconstruir de la forma correcta. Nos quedamos en silencio, viendo el humo del cigarro subir en el aire húmedo de la mañana. Mi esposa también me dejó hace 25 años, siguió. Se llevó a mis 2 hijos. Creí que me iba a morir. Tomé tanto que casi me mato el hígado. Dormí en la calle, en gasolineras, en cualquier hoyo. Pensé en tirarme debajo de un tráiler más de una vez. Le dio una fumada larga al cigarro. Pero un día, igualito que hoy, estaba lloviendo. Estaba sentado en la banqueta de una gasolinera empapado cuando un viejito me ofreció un café. No fue nomás el café lo que me dio, fue la dignidad de tratarme como gente. Me consiguió el trabajo de despachador. Empecé a juntar dinero. Armé mi vida otra vez, diferente, pero mía. ¿Y sus hijos? Tardaron años, pero regresaron. El mayor es ese de allá, señaló al gerente de la gasolinera. Necesitó crecer para entender que el papá nomás era un hombre tratando de hacer las cosas bien. En ese momento regresó el mecánico. Dijo que había arreglado el problema temporalmente, cambiando la bomba por una usada que tenía en el depósito.
Alcanzaría para llegar hasta Veracruz y entregar la carga. Cuando fui a pagar, don Teodoro le hizo una seña al hijo que movió la cabeza. «Ya está pagado», dijo el gerente. «Cortesía de la casa». Traté de protestar, pero don Teodoro me puso la mano en el hombro. «Acéptelo. Un día, cuando encuentre a alguien que necesite, usted devuelve el favor». Antes de irme me entregó una libretita chiquita de esas de apuntes. «¿Para qué es esto?», pregunté confundido. «Para empezar a reconstruir. Anote todo. Gastos, sueños, pensamientos. Póngalo en papel para que se haga real». Abracé a ese hombre como si fuera mi propio papá. Me dio palmaditas en la espalda. «¿Se acuerda? Dios deshace todo para armarlo bien, pero quien hace el armado es usted». Regresé al tráiler con el cuerpo todavía doliendo, pero con algo diferente en el pecho. Una llamita chiquita que creía que se había apagado para siempre. Esperanza. A ver, déjenme hacerles una pregunta bien directa, porque creo que algunos de ustedes nomás están viendo el video, pero no se atreven a darle like. ¿Tan difícil está apretar ese botoncito? No me crean, pero apuesto a que ni siquiera lo van a hacer. Demuéstrenme que sí tienen agallas y denle like a este video. Después de ese día con don Teodoro, algo cambió dentro de mí. No fue de una vez. No fue como en las películas que la persona despierta al día siguiente ya transformada. Fue despacio, como una semilla terca que brota en el asfalto cuarteado. Entregué la carga en Veracruz con 2 días de retraso. Tuve que tragarme el perjuicio de la multa, but por lo menos no perdí el flete completo. Cuando recibí el pago, lo primero que hice fue abrir la libretita que don Teodoro me había dado. Anoté cada centavo que entró y cada centavo que tenía que salir. Sobró poquito, casi nada, pero era mío, honesto, sudado. Esa misma noche, estacionado en una gasolinera grande en la autopista, tomé una decisión. Si la cabina iba a ser mi casa por tiempo indefinido, entonces tenía que volverse una casa de verdad, no cualquier agujero. Empecé arreglando la cama. Tiré ese colchón viejo y compré un colchón delgado de esos de individual que corté a la medida exacta de la cabina. Lo forré con sábanas limpias que compré en un supermercado. Almohada nueva también. «Si es para vivir aquí, que sea con dignidad», dije en voz alta, como si el tráiler me pudiera escuchar. Al día siguiente organicé mi ropa. Doblé todo derechito, separé por tipo. Lo guardé en cajas de plástico que cabían debajo del asiento. Un rinconcito se volvió el ropero improvisado, con ganchos colgados en un alambre estirado. Cada cambio chiquito parecía tonto, pero hacía toda la diferencia. Empecé a sentir que ese espacio apretado ya no era una cárcel, se estaba volviendo un hogar. La otra semana junté un dinero y compré una plaquita solar chiquita de esas baratas. Alcanzaba para cargar el celular y una linterna. No era mucho, pero significaba que ya no me quedaba a oscuras cuando el tráiler estaba apagado. Un día, parado en una fila enorme para descargar en una bodega en Querétaro, empecé a grabar un video en el celular nomás para pasar el tiempo. Hablé sobre la vida en carretera, las dificultades, pero también las cosas buenas. Hablé sobre cómo era dormir con el ruido de la lluvia en el techo de la cabina, ver el sol salir en lugares diferentes todos los días. Ni sé por qué, pero mandé ese video al grupo de WhatsApp de los traileros de mi región. Al día siguiente tenía más de 50 mensajes. Gente diciendo que se identificó, que así era, que yo decía lo que ellos sentían. El flaco me habló. «Evaristo, tienes don para eso, ¿sabías? Deberías hacer más videos de esos». Empecé a grabar más. Hablaba sobre las carreteras, los paisajes, las historias que pasaban. Un día me dio valor y hablé sobre estar viviendo en el tráiler, no con vergüenza, sino como quien cuenta una experiencia de vida. La cabina no es nomás el lugar donde trabajo, ahora es mi casa. ¿Y saben qué? Hay días que veo por la ventana y veo el atardecer más bonito del mundo, de esos que gente de departamento de lujo nunca va a ver. Ese video se salió del grupo. Fue a parar a otros grupos de otros estados. De repente empezaron a llegar mensajes de tráileros de todo el país. También vivo en la cabina desde hace 3 años por decisión propia. Me separé de mi mujer y descubrí que prefiero la carretera.
Ahorro en renta para mandar más dinero a mis hijos. Descubrí que no estaba solo, que había mucha gente igual a mí haciendo de la cabina su hogar. Unos por necesidad, otros por opción. Un día, estacioné en una gasolinera grande en Michoacán y un muchacho joven se me acercó medio penoso. ¿Usted es el Evaristo del tráiler azul? ¿El de los videos? Confirmé, sorprendido de que alguien me reconociera. Oiga, quería agradecerle. Me separé el mes pasado. Estaba durmiendo en el tráiler y sintiéndome como basura. Entonces vi su video y no sé, me dio fuerzas para seguir. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Me puede enseñar cómo organizó su cabina?, preguntó emocionado como niño. Fui hasta su tráiler. El muchacho había hecho una transformación impresionante. Tenía hasta un estantecito con foto de la hija chiquita, cortina en la ventana, un tapetito en la entrada. Aprendí con sus videos, dijo orgulloso. Regresé a mi tráiler esa noche con el corazón lleno de un sentimiento extraño, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. ¿Orgullo? No ese orgullo tonto que me impedía aceptar ayuda. Un orgullo diferente de saber que mi dolor había servido para aliviar el de otro. Me senté en la cabina, mi casa, y miré alrededor. Ya no era ese lugar desordenado y triste de meses atrás. Tenía cortina que yo mismo cosí desmadroso, pero la hice. Tenía foto de Miguelito en un portarretrato improvisado. Tenía hasta una macetita con un nopal que compré en una feria. Agarré la libretita de don Teodoro, ya estaba llena de anotaciones. Gastos, ganancias, ideas, pensamientos. En la última página, en blanco, escribí algo que nunca pensé que escribiría. Hoy me di cuenta de que no soy un fracasado por vivir en un tráiler. Tal vez sea la primera vez en la vida que realmente estoy construyendo algo que es nomás mío, a mi manera. Esa noche, acostado en mi cama arregladita, con la luz de la luna entrando por la ventana, lloré otra vez. Pero era un llanto diferente. No era de desesperación o autocompasión. Era el llanto de quien por fin empieza a encontrarse después de mucho tiempo perdido. Agarré el celular y en un impulso le mandé mensaje a Miguelito. Hijo, tu papá te extraña. Cuando puedas quiero enseñarte mi casa nueva. Es chiquita, but hay espacio para ti. No esperaba respuesta, pero antes de dormir el celular vibró. Puede ser en el próximo puente. Ahora sí, llegamos a la parte más cabrona de toda esta historia. ¿Ustedes qué creen? ¿Hice bien en mandarle ese mensaje a mi hijo arriesgándome a que me rechazara otra vez? ¿O debí haber esperado más tiempo? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Échanme sus comentarios porque de verdad quiero saber qué piensan. El puente del 16 de septiembre llegó más lento que caracol subiendo cerro. Cada día parecía tener 48 horas de pura ansiedad. Miguelito y yo nos mandamos mensajes durante toda esa semana. Al principio él todavía estaba a la defensiva, contestaba cortito. Pero de a poquito se fue abriendo contándome de la escuela, de los amigos, hasta me mandó foto del campeonato de fútbol que había ganado su equipo. Quedamos que iba a pasar por él a casa de su mamá el viernes en la mañana. Llegué una hora antes, nervioso igualito que novio el día de la boda. Estacioné el tráiler a 2 cuadras de distancia. No sabía si Esperanza querría ver el tráiler parado en la puerta de su casa nueva. Toqué el timbre con el corazón casi saliéndoseme por la boca. Fue ella quien abrió. Estaba diferente. Pelo más cortito, ropa más arreglada que la de antes. Trabajar de cajera en el súper la había cambiado. «Hola, Evaristo», dijo sin mucha emoción, pero tampoco con coraje. «Hola, Esperanza, vine por el niño». Un silencio raro se quedó entre nosotros. Tantos años juntos y ahora parecíamos 2 extraños. «Está terminando de arreglar la mochila», dijo. «Al rato baja. Pásale». Entré a esa casa que nunca había visto antes. Era chiquita, bata arregladita. Tenía fotos de Miguelito por todos lados. Me dolió ver que no había ninguna mía. «¿Café?», ofreció por educación. Acepté más para romper el hielo que por ganas. Mientras se movía en la cocina, miré alrededor. Había una foto de su graduación en la pared. ¿Graduación? Esperanza había regresado a estudiar. «Terminé la preparatoria», dijo dándose cuenta de mi mirada. «Estoy haciendo técnico en administración ahora». «Qué bueno», respondí sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza.
orgullo por ella que se estaba saliendo adelante también, tristeza por no haber sido parte de eso. Papá. La voz de Miguelito me sacó de esos pensamientos. Me volteé y casi no reconocí al niño parado en la puerta de la cocina. Estaba más alto, la cara más afilada, perdiendo los rasgos de niño. Nos quedamos viéndonos por un segundo que pareció una eternidad. Entonces corrió y me abrazó fuerte. Sentí las lágrimas queriendo salir, pero me aguanté. Los hombres no lloran enfrente del hijo, pensaba como pendejo. ¿Estás listo?, pregunté tratando de parecer casual. Listísimo, contestó enseñando la mochila en la espalda. ¿Dónde está el tráiler? Ahí en la esquina. Nos despedimos de Esperanza. Ella dio las recomendaciones de mamá, medicina para el mareo, cuidado en la carretera, no dejarlo comer porquerías. Yo prometí todo, como si todavía fuéramos una pareja normal discutiendo sobre el hijo. Cuando llegamos al tráiler, Miguelito se quedó parado viéndolo. ¿Qué pasó?, pregunté preocupado. ¿Tienes miedo? No, contestó bajito. Es que hace tiempo que no lo veo. Pasó la mano por el parachoques azul como quien le hace cariño a un perro viejo. Te extrañé, trailerón, le dijo al tráiler. Eso me quebró por dentro. El niño no nomás había extrañado al papá, había extrañado el tráiler también. De repente entendí cuánto le había quitado al estar siempre en la carretera. No era nomás mi presencia lo que faltaba, era todo un mundo que él nomás conocía a pedacitos. Vámonos subiendo, lo invité abriendo la puerta de la cabina. Los ojos se le iluminaron cuando vio cómo había arreglado todo. Pasé el resto del día explicándole cada cosita, cómo funcionaba el asiento que se volvía cama, dónde guardaba la ropa, cómo cocinaba en la estufa. ¿Aquí es tu casa ahora, papá?, preguntó examinando todo con curiosidad. Sí, hijo, chiquita, But es mía. Es nuestra, corrigió con una sonrisa tímida. Esa tarde agarré carretera con Miguelito a mi lado. Era un flete chiquito nomás hasta la ciudad de al lado, cosa tranquila para que pudiera disfrutar el viaje sin mucho cansancio. No despegó los ojos de la ventana ni un segundo. Cada letrero, cada paisaje, cada otro tráiler que pasaba era motivo de pregunta, de comentario, de risa. Cuando paramos en una gasolinera para cargar, le enseñé a revisar el aceite, a checar las llantas. Aprendió todo al instante, como esponja chupando agua. ¿Puedo hablar con el despachador?, pidió emocionado. ¿Puedes, Bot? ¿Por qué? Para que revise bien la cuenta. Mi mamá dijo que siempre tratan de robar a los tráileros. Me reí moviendo la cabeza. Esperanza de verdad le había puesto juicio en la cabeza al niño. En la noche estacionamos en una gasolinera grande, de esas con restaurante bueno y regaderas limpias. Había ahorrado un dinero para llevarlo a cenar, pero cuando se lo sugerí, puso cara de decepción. ¿No vamos a cocinar en la estufa? Quería aprender. Mi corazón se infló de una forma que casi no me cabía en el pecho. Entonces, ahí estábamos nosotros, papá e hijo, sentados en el escalón de la cabina cocinando sopa instantánea en una estufita de campismo. Para mí era comida de emergencia. Para él era la aventura más grande del mundo. Después de cenar le arreglé la cama en la parte de arriba de la cabina, en la litera chiquita. Bud me pidió dormir a mi lado, en el asiento que se volvía cama. Hay mucho ruido aquí, papá. Tengo miedo. Sabía que era mentira. El niño no le tenía miedo a nada. Nomás quería estar cerquita del papá que no veía desde hacía tanto tiempo. Nos acostamos los dos en esa cama apretada, viendo las estrellas por la ventana de la cabina. Le puse un brazo debajo de la cabeza como almohada. Papá, susurró después de un rato, cuando yo ya creía que estaba dormido. ¿Sí, hijo? Su tráiler está más padre que la casa de mi mamá. Cerré los ojos fuerte, sintiendo una lágrima terca escapárseme por el rabillo. ¿Por qué, hijo? Porque te lleva a todos lados. Así un día me puedes llevar contigo también. Abracé a mi niño fuerte, sintiendo su cuerpecito calientito contra mi pecho. Esa noche, el ronroneo de los motores en el patio, que antes era la banda sonora de mi soledad, se volvió la canción de cuna más bonita del mundo. Ahí, en esa cabina chiquita, ya no era el Evaristo que la mujer abandonó, ni el pobrecito que vivía en el tráiler. Era nomás un papá abrazando al hijo,
por fin entendiendo que el hogar no es una dirección fija, sino el lugar donde tu corazón encuentra paz. Después de ese puente con Miguelito, algo cambió de una vez dentro de mí. Era como si me hubieran quitado un peso de las espaldas. El niño regresó a casa de su mamá con los ojos brillando, lleno de historias que contar, prometiendo que iba a regresar en la siguiente salida de la escuela. Las semanas empezaron a pasar más ligeras. Mis videos sobre la vida en carretera estaban teniendo éxito. Traileros de todo el país mandaban mensajes, compartían, pedían consejos, muchos igualitos a mí, viviendo en la cabina por necesidad o por elección. Otros no más curiosos. Un día Miguelito me habló todo emocionado. Papá, mi mamá vio sus videos, la tía Remedios se los enseñó. Me helé en el momento. Esperanza viendo mis videos, hablando de mi vida, de la separación, de cómo me estaba defendiendo. ¿Y qué le pareció?, pregunté con el corazón en la mano. No dijo nada, but la vi viéndolos más de una vez. Eso me quedó martillando en la cabeza. ¿Por qué estaría Esperanza viendo mis videos? ¿Sería lástima, curiosidad o algo más? No tuve que esperar mucho para averiguarlo. 2 semanas después estaba descargando una carga de electrónicos en una plaza en León, cuando escuché una voz que reconocería en cualquier lugar. Evaristo. Me volteé y ahí estaba ella, Esperanza, con una bolsa de compras en la mano, viéndome con una expresión que no pude descifrar. Esperanza, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a comprar un regalo para el cumpleaños de Miguelito. Se me heló la sangre. El cumpleaños de Miguelito era de ahí a 2 semanas, como se me había olvidado. Se dio cuenta de mi cara de susto. Se te olvidó, ¿verdad?, dijo. But no había acusación en la voz. Era más una constatación triste. No, claro que no, mentí. Y ya tengo su regalo. Nomás estoy tratando de organizar la agenda para estar ahí ese día. Un silencio incómodo se quedó entre nosotros. Ella miró el tráiler, después a mí, después otra vez el tráiler. «Estás diferente», comentó. «¿Qué? ¿El tráiler?» «No, tú». No supe qué responder. Nos quedamos ahí parados, 2 extraños que un día compartieron una vida entera. «¿Tienes tiempo para un café?», preguntó de repente. 20 minutos después estábamos sentados en una cafetería de la plaza. Yo todavía sudado de la descarga, ella arreglada, oliendo rico, con ese pelo cortito que nunca había visto antes de la separación. «Vi sus videos», dijo después de un trago de café. «Miguelito me contó. Nunca me imaginé que fueras a hacer esas cosas. Grabar videos, hablar de los sentimientos». Me encogí de hombros sin saber si era elogio o crítica. Las cosas cambian, ¿no? Sí, cambian. Otro silencio. Bateste era diferente. No era incómodo. Era como si estuviéramos los dos buscando palabras para expresar algo que ni nosotros mismos entendíamos bien. ¿De verdad estás bien viviendo en el tráiler?, preguntó con curiosidad genuina. Al principio fue difícil, muy difícil, but ahora creo que sí. Hay una libertad que nunca había sentido antes. Ella asintió como si entendiera. ¿Y tú?, pregunté. ¿Estás bien en la casa nueva? ¿En el trabajo nuevo? Estoy, contestó, y apareció una sonrisita en la comisura de la boca. Terminé los estudios. Estoy haciendo curso técnico. El mes que viene voy a empezar de asistente administrativa en el ayuntamiento. Miguelito me contó. Me da gusto por ti, Esperanza, de verdad. Y lo más extraño es que estaba siendo sincero. No había amargura en mi voz. Era genuino. Me miró de una forma diferente entonces, como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Sabes, Evaristo? A veces pienso si no deberíamos haber intentado más. Esa frase cayó como bomba. Sentí que se me aceleró el corazón. Hace algunos meses le habría rogado que regresara. Le habría prometido cielo y tierra. Habría abandonado la carretera en ese mismo instante. But algo había cambiado. Creo que intentamos de la forma que sabíamos en esa época, Esperanza, respondí sorprendiéndome a mí mismo. Tal vez necesitábamos ese tiempo separados para crecer. Los ojos le brillaron de una forma extraña. Serían lágrimas. Sí, cambiaste, murmuró. El Evaristo de antes me habría culpado de todo.
Habría dicho que yo destruí nuestra familia. Moví la cabeza sintiendo una paz rara invadirme. Eso pensaba al principio. Te culpaba, me culpaba, culpaba al mundo. But un día, un viejito despachador me dijo algo que nunca olvidé. A veces Dios deshace todo para armarlo bien. Una lágrima le rodó por la cara. No hizo caso de esconderla o limpiarla. Siento mucho, Evaristo, cómo terminaron las cosas. Yo también, Esperanza, but tal vez necesitaba terminar de esa forma para que pudiéramos empezar de nuevo, cada quien por su lado. Estiró la mano por encima de la mesa y tocó la mía. Un toque leve, casi una caricia. Por un momento sentí el fantasma de nuestro pasado flotando entre nosotros. Todo el amor que un día nos tuvimos, todos los sueños que construimos, todos los rencores que acumulamos. ¿Crees que podríamos intentar otra vez?, preguntó con la voz quebrada. Miré a sus ojos, los mismos ojos que me enamoraron hace 20 años, los ojos de la mamá de mi hijo. But ahora veía con claridad. Creo que ya estamos intentando otra vez, Esperanza, no más que cada quien en su camino. Parpadeó sorprendida. No era la respuesta que esperaba. Siento gratitud por todo lo que vivimos juntos, por Miguelito, por la vida que construimos, but hoy mi casa me lleva a donde mi corazón quiere ir. Una mezcla de tristeza y comprensión le pasó por la cara. Me apretó la mano una última vez y después la soltó. «Te ves en paz», dijo finalmente. «Estoy aprendiendo a estar». Pagamos el café y salimos juntos de la plaza. Nos paramos al lado de mi tráiler. «¿Vas a ir al cumpleaños de Miguelito?», preguntó. «No me lo perdería por nada en este mundo». Sonrió. Una sonrisa sincera, sin rencor. «Se va a poner muy contento». Nos despedimos con un abrazo rápido. No era el abrazo apasionado de una pareja, ni el abrazo frío de enemigos forzados a tolerarse. Era el abrazo de dos personas que un día se amaron y ahora estaban aprendiendo a respetarse. Cuando ya se estaba alejando, me gritó, «¡Evaristo!». «¿Sí? Sus videos están bonitos. Siempre tuvo ese don para contar historias. Nomás nunca lo había usado». Y se fue llevándose un pedazo de mi pasado, but dejando mi futuro intacto. Me subí a la cabina, mi casa, mi hogar, y miré alrededor. Todo lo que necesitaba estaba ahí. Y por primera vez no sentí falta de lo que se había quedado atrás. Hay cosas en la vida que uno nunca se imagina. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría viviendo en un tráiler por elección, feliz, me habría reído en su cara. But eso fue lo que pasó. Lo que empezó como la desgracia más grande de mi vida se volvió el cambio de página más grande. Hoy, 6 meses después de esa tormenta donde encontré a don Teodoro, la cabina de mi tráiler es un hogar de verdad. Chiquito, sí, apretado también, but es mío. Y lo más importante, es un hogar que escogí, no que acepté por desesperación. Lo adapté de a poquito. Ahora tengo una placa solar más grande en el techo que me da energía suficiente para cargar el celular, un ventilador chiquito y hasta una televisión de 12 pulgadas donde veo el juego cuando estoy parado. Compré una hielera portátil que funciona con la corriente de 12 voltios del tráiler, entonces puedo guardar comida de verdad, no nomás enlatados y sopas. Mi ropero está organizado como de casa. Tengo hasta plantita en la ventana, un nopal que me dio Miguelito y que milagrosamente sigue vivo a pesar de mi falta de maña. But, lo más importante, no es lo que hay dentro de la cabina, es lo que hay dentro de mí. En las primeras semanas después de que me dejó Esperanza, veía el mundo por la ventana del tráiler como quien ve la vida pasar de lejos, sin ser parte. Hoy cada parada es una aventura, cada gasolinera es un encuentro, cada carretera es una posibilidad. Tengo rutina ahora. Despierto siempre a las 5 de la mañana, aunque no necesite salir temprano. Me hago mi café en mi jarrito esmaltado, el mismo que usó Miguelito en ese primer fin de semana juntos. Leo un cacho de libro. Estoy aprendiendo a que me guste la lectura, cosa que nunca hice antes. El primero que leí fue uno que me dio don Teodoro sobre un viejo y el mar. No entendí todo, but sentí que ese pescador terco tenía mucho de mí. Mis videos sobre la vida en carretera se volvieron casi una profesión paralela.
Tengo más de 20.000 personas siguiéndome ahora. Tráileros de todo el país, también gente de ciudad que nunca se ha subido a una cabina. Hasta hay extranjeros que usan traductor para entender lo que hablo en mi español enredado de michoacano. El otro día paré en una gasolinera en Sinaloa y un grupo de traileros vino a platicar conmigo. 3 de ellos vivían en la cabina también. Uno estaba divorciado igual que yo, otro ahorraba para construir la casa propia. El tercero simplemente prefería la libertad de la carretera a cualquier dirección fija. Nos sentamos en ronda tomando café y de repente me vi dando consejos. Yo, que meses atrás estaba en el fondo del hoyo, ahora estaba ayudando a otros a encontrar su camino. No es fácil al principio, le dije a un muchacho novato que acababa de separarse. Vas a descubrir fuerzas que ni sabías que tenías. Lo más increíble de todo es que ahora hay un grupo de WhatsApp no más de cabineros, traileros que viven en el tráiler. Somos más de 50 regados por todo México. Compartimos tips de cómo adaptar la cabina, dónde hay gasolineras con regaderas buenas, cómo ahorrar diésel, qué aplicación usar para encontrar carga. Más que eso, compartimos historias, sueños, miedos. Hay una tradición en el grupo. Cuando uno de nosotros pasa por momento difícil, problema de salud, extrañar a los hijos, soledad pegando fuerte, los demás hacemos lo posible por encontrarlo en la carretera. Ya me he desviado de ruta más de una vez para tomar café con un compadre que estaba necesitando platicar. La semana pasada el flaco, el mismo que regó la noticia de mi separación por todo México, se sintió mal en una gasolinera en Jalisco. Problema del corazón. Dejé la carga que estaba llevando. Ya había hablado con el cliente y corrí para allá. Me quedé 3 días con él en el hospital, turnándome con otros 2 cabineros que también dejaron todo para ayudar. Cuando mejoró y le dieron de alta, nos miró a los 3 y dijo con la voz quebrada: «Perdí a mi familia hace 10 años. Creí que estaba solo en el mundo. Gané otra familia en la carretera. No hubo uno de nosotros que no llorara. Miguelito ahora viene a pasar un fin de semana por mes conmigo». Esperanza, después de ver cómo regresaba contento el niño de los viajes, no nomás lo permitió, sino que lo anima. Ya me ha hablado más de una vez para agradecerme por estar más presente en la vida de él, aunque sea de una forma diferente a la tradicional. En las vacaciones escolares de medio año, se pasó 15 días conmigo en la carretera. Conoció 3 estados, aprendió a cambiar llantas, hizo amistad con hijos de otros traileros. En la última noche, sentado conmigo en el asiento del copiloto, mientras yo manejaba bajo un cielo estrellado de Oaxaca, dijo algo que guardo en el corazón: «Papá, cuando crezca quiero ser igual que usted». Tragué saliva antes de responder. «¿Igual cómo, hijo?» «Libre. Usted es el hombre más libre que conozco». Libre. Yo que meses antes me sentía preso en una jaula de vergüenza y desesperación. La semana pasada tuve que pasar por la ciudad donde vive Esperanza. Avisé que iba a pasar para recoger unas cosas viejas que todavía estaban guardadas en casa de su mamá. Cuando llegué me invitó a almorzar. Fue raro, bueno. Platicamos como 2 adultos civilizados. Está saliendo con un profesor de la universidad donde estudia ahora. Se ve feliz. Cuando me estaba yendo me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Estás diferente, Evaristo. Te ves más en paz». Sonreí y respondí la verdad. «Lo estoy, Esperanza. Tardé, encontré mi lugar en el mundo. Aunque sea un lugar que se mueve todo el tiempo», preguntó con una sonrisa de lado. «Tal vez por eso mismo». Hoy, cuando otro trailero recién separado me pregunta cómo salir adelante, siempre digo lo mismo: la carretera puede ser el fondo del hoyo o el principio de la libertad. Usted escoge. Y todas las noches, antes de dormir en mi cama chiquita pero cómoda, veo por la ventana de la cabina y doy gracias. No por la separación, claro. Por la oportunidad de encontrarme cuando creí que me había perdido. La vida es así. A veces uno necesita perder el GPS para descubrir el verdadero norte. Hoy estoy parado en un mirador en la sierra de Oaxaca. Ya he pasado por aquí cientos de veces. Nunca me había estacionado para de verdad ver la vista.
Es el tipo de lugar que te quita el aliento. Los carros allá abajo parecen hormiguitas y las nubes están tan cerca que se pueden tocar. El sol se está metiendo pintando el cielo de naranja y rosa. Estoy sentado en el cofre de mi tráiler, tomando un café, sintiendo el viento frío de la sierra en la cara. Momentos así me hacen pensar en todo lo que pasó en estos últimos 18 meses, cómo la vida da vueltas que uno nunca se imagina. Me acuerdo como si fuera ayer de esa noche, cuando Esperanza dijo que se había acabado. La sensación de que me quitaran el piso debajo de los pies, de no saber para dónde ir, de dormir en la cabina no por elección, sino por desesperación. Fue la noche más oscura de mi vida, but, como decía mi papá, es en la noche más oscura cuando las estrellas brillan más fuerte. En esa época yo no veía ninguna estrella, nomás veía la nube pesada, tormenta sin fin. Creí que había perdido todo, la esposa, el hijo, la casa, la dignidad. Nomás me quedaba el tráiler, y hasta él parecía más un ataúd sobre ruedas que un medio de vida. Me acuerdo de las noches llorando escondido, con vergüenza hasta de mis propias lágrimas, de los prejuicios en las miradas de los compañeros, de los chistes malvados sobre estar viviendo en el tráiler, del hambre cuando el dinero estaba corto, de la desesperación cuando se descompuso el tráiler en esa tormenta. Me acuerdo del fondo del hoyo, but la vida tiene de esas cosas. Cuando uno cree que ya no tiene para dónde caer más, te enseña a subir. Don Teodoro apareció como un ángel esa mañana lluviosa. A veces Dios deshace todo para armarlo bien, dijo. En el momento creí que era nomás plática vacía de viejo. Hoy sé que era la verdad más pura. La carretera me quitó muchas cosas. Me quitó la comodidad de una casa con 4 paredes. Me quitó la convivencia diaria con mi hijo. Me quitó el matrimonio. But la carretera también me devolvió lo que había olvidado que existía. Mi libertad no es nomás la libertad de ir a donde quiera cuando quiera. Es más profunda que eso. Es la libertad de descubrir quién soy realmente cuando todo lo que me definía, esposo, dueño de casa, hombre de familia, me fue arrancado. Perdí al Evaristo que creía que era, but encontré a un Evaristo que ni sabía que existía. Un Evaristo que puede platicar de igual a igual con el hijo, no nomás dar órdenes y sermones. Un Evaristo que hace amistades verdaderas, no nomás compañerismo de cantina. Un Evaristo que no tiene vergüenza de hablar de los sentimientos, de llorar cuando se necesita, de pedir ayuda cuando es necesario. Un Evaristo que no depende de una dirección fija para sentirse en casa. Ya he visto muchos traileros dejar la carretera después de la separación. Algunos regresan de rodillas con la mujer aunque sepan que el amor ya se acabó. Otros se hunden en el trago, en las drogas, en las mujeres de carretera tratando de tapar el hoyo que deja la soledad. Yo casi me fui por ese camino, casi me perdí. But la carretera tiene esa cosa curiosa. Siempre te lleva a algún lado, aunque parezca que estás dando vueltas en círculo. Esta vida no es para cualquiera. No voy a mentir. Hay noches que la soledad pesa. Hay días que dan ganas de tener un rincón fijo, una rutina normal, una vida como la de los demás. But entonces despierto con el sol saliendo diferente todos los días. Tomo café viendo montañas que nunca había visto antes. Platico con gente de todos los rincones de este México. Llevo comida, medicina, ropa, sueños de un lado al otro de este país y me siento parte de algo más grande. Hoy vivo en el tráiler por elección. La misma Esperanza me ofreció ayuda para rentar un departamento cerca de su casa para que pudiera ver más seguido a Miguelito. Le agradecí, but no acepté. Mi lugar está aquí en la carretera. Ella entendió. Miguelito también. El niño hasta ya dijo que cuando cumpla 18 años quiere manejar conmigo un tiempo antes de decidir qué rumbo tomar en la vida. Su mamá casi le da algo cuando escuchó eso, but después terminó riéndose. Igualito al papá, dijo sin coraje en la voz. La cabina que un día fue mi prisión, hoy es mi castillo. ¿Chiquito? Sí, but es el único castelo del mundo que me puede llevar a ver el mar un día y la montaña al otro. Y lo más importante, aprendí que el hogar no es un lugar, es un sentimiento.
es donde uno se siente en paz, aunque todo alrededor sea un caos. Si usted que está oyendo esto cree que perdió todo, no se le olvide. La cabina puede ser el fondo del hoyo o el principio del nuevo comienzo. Usted escoge. La carretera es larga, la vida también. Y a veces, cuando uno pierde el mapa, es cuando descubre los caminos más bonitos. Hoy soy el Evaristo del tráiler azul. El cabinero que convirtió la derrota más grande de la vida en la victoria más grande. El papá que lleva al hijo a conocer México en vacaciones. El amigo que se estaciona al lado de otro tráilero en apuros nomás para tomar un café y escuchar sus historias. Soy el hombre que perdió una casa con dirección Boot, ganó el mundo entero como hogar. ¿Y saben qué es lo más curioso de toda esta historia? Por fin entendí lo que Esperanza decía cuando se quejaba de que yo quería más al tráiler que a ella. De verdad lo quería, but no de la forma que ella pensaba. Quería lo que representaba, la libertad que no sabía que necesitaba. Hay una última cosa que nunca le he contado a nadie. Una noche, como a los 3 meses de la separación, estaba durmiendo en una gasolinera aislada en el interior de Michoacán. Era tarde, la gasolinera ya estaba cerrada. Nomás estaba yo y otros 2 tráileres en el estacionamiento. Desperté con alguien tocando la ventana de mi tráiler. Cuando abrí los ojos vi a una señora grande con la cara arrugada y una sonrisa serena. ¿Está todo bien ahí adentro, mijito?, preguntó. Respondí que sí, medio asustado. Sonrió más todavía. Entonces está bueno. Nomás vine a ver si necesitaba algo. Antes de que pudiera preguntar quién era, la señora desapareció en la oscuridad. Al día siguiente le pregunté al despachador si conocía a alguna señora que viviera cerca. Me miró como si me hubiera vuelto loco. No hay nadie viviendo a menos de 5 kilómetros de aquí, dijo. Nunca supe explicar quién era esa señora, o si nomás fue sueño. But, de alguna forma siento que fue una señal, un recordatorio de que aunque en las noches más oscuras, en las carreteras más desiertas, uno nunca está realmente solo. Y si algún día la carretera se cansa de mí o yo de ella, sé que voy a encontrar otro camino, porque ahora sé la verdad más importante. No importa dónde viva uno, en una mansión, en un departamento o en la cabina de un tráiler. Lo que importa es sentirse en casa dentro de uno mismo. Y yo por fin me siento en casa. Oigan, raza de la carretera y de la vida, si esta historia les llegó al corazón, denle al botón de suscribirse para no perderse los próximos viajes conmigo. La vida tiene de esas curvas que uno no espera, ¿verdad? Si ya pasaron por algo parecido o están pasando ahorita, échenme en los comentarios su historia también. A lo mejor ayuda a otro hermano de carretera que está necesitando oír que después de la lluvia viene el sol. La próxima semana les voy a contar sobre esa noche misteriosa con la señora tocando la ventana de mi tráiler. Hay historias que ponen los pelos de punta hasta hoy. Un abrazo apretado de quien ahora sabe que el GPS más importante no es el del tablero, sino el del corazón. Yo soy Evaristo Ceferino Huerta, y esta es la historia de mi vida. Si quieren más historias como la mía, suscríbanse al canal Diario del Camionero. Órale pues, que el viaje apenas está empezando.